¿Te has preguntado alguna vez por qué Dios transformó a un poderoso rey en una bestia salvaje? El misterio bíblico detrás de la historia de Nabucodonosor va mucho más allá de las páginas sagradas. Es un viaje de poder y humildad, de soberbia y redención. En nuestras vidas, todos enfrentamos momentos de grandeza y caídas inesperadas, donde la vida nos pone a prueba. Hoy, vamos a mostrar cómo esta antigua historia puede revelar la solución a los desafíos que todos enfrentamos. Vamos a descubrir por qué esta transformación divina puede tener más que ver contigo de lo que imaginas. Nabucodonosor II fue uno de los reyes más poderosos de Babilonia, conocido por sus conquistas y por el esplendor de su imperio. Reinó desde el 605 hasta el 562 a.C. Imaginemos Babilonia hace unos 2600 años, una ciudad que brillaba como una joya en el desierto, llena de altas torres, mercados bulliciosos y magníficos templos. Y en el centro de esta ciudad resplandeciente estaba Nabucodonosor II, un rey cuyo nombre era sinónimo de poder y gloria. Nabucodonosor nació en una época de turbulencia y crecimiento. Su padre, Nabopolassar, había fundado la dinastía que derrocó al imperio asirio y estableció Babilonia como una fuerza dominante en la región. Cuando Nabucodonosor ascendió al trono en el 605 a.C., heredó un reino poderoso, pero estaba decidido a hacerlo aún más grandioso. Desde el comienzo de su reinado, Nabucodonosor demostró ser un líder militar astuto e implacable. Comandó su ejército en numerosas campañas victoriosas, expandiendo las fronteras de Babilonia y subyugando a las naciones vecinas. Sus conquistas militares no solo consolidaron su poder, sino que también trajeron riquezas incalculables para su imperio. Tesoros, esclavos y recursos naturales fluían hacia Babilonia, alimentando el crecimiento de su magnificencia. Pero no era solo en el campo de batalla donde Nabucodonosor dejaba su marca. Era un visionario, con un profundo amor por su ciudad y una pasión por la arquitectura y la construcción. Bajo su mando, Babilonia se transformó en una de las ciudades más esplendorosas del mundo antiguo. Entre sus muchas realizaciones, destacan los legendarios jardines colgantes, una maravilla que, según la leyenda, fue construida para su esposa, Amyitis, quien extrañaba las montañas verdes de su tierra natal. Nabucodonosor también reconstruyó y amplió las murallas de Babilonia, haciéndolas prácticamente inexpugnables. Ordenó la construcción de templos magníficos dedicados a los dioses babilónicos, y cada edificio erigido bajo su reinado era un testimonio de su devoción a su pueblo y a sus dioses. Además de su fuerza militar y logros arquitectónicos, Nabucodonosor era conocido por su habilidad política. Mantuvo un control firme sobre su vasto imperio, gobernando con una combinación de autoridad absoluta y diplomacia estratégica. Sabía cuándo usar la fuerza y cuándo ofrecer la mano de la amistad, y esa sabiduría le permitió mantener la estabilidad y la prosperidad de su reino durante todo su reinado. Bajo el reinado de Nabucodonosor, Babilonia se convirtió en una de las ciudades más impresionantes del mundo antiguo, con jardines colgantes, imponentes murallas y templos magníficos. Bajo el liderazgo visionario de Nabucodonosor, Babilonia no era solo una ciudad, era un símbolo de poder y prosperidad. Uno de los elementos más famosos y fascinantes de Babilonia eran los jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se dice que Nabucodonosor mandó construir estos jardines para su esposa, Amyitis, quien extrañaba las montañas verdes de su tierra natal. Imagina una estructura monumental, con terrazas elevadas cubiertas por una exuberante vegetación. Árboles, flores y plantas de todas las especies crecían allí, irrigadas por un ingenioso sistema que traía agua del río Éufrates. Era como un paraíso en medio del desierto, un lugar donde el rey y su esposa podían pasear y disfrutar de la belleza natural. Pero los jardines eran solo una parte de la magnificencia de Babilonia. Las murallas de la ciudad eran una verdadera obra de arte de la ingeniería. Eran tan espesas que, según relatos, hasta carros podían pasar por encima de ellas. Estas murallas protegían la ciudad y a sus habitantes, simbolizando la fuerza y la seguridad del imperio. Majestuosas puertas, como la famosa puerta de Ishtar, adornadas con azulejos de colores vibrantes e imágenes de dioses y animales míticos, daban acceso a la ciudad. Entrar por estas puertas era como adentrarse en un mundo de fantasía, donde cada detalle reflejaba la gloria y la riqueza del imperio. En el corazón de Babilonia se erguía el imponente templo de Marduk, el dios supremo de la ciudad. El templo, conocido como el Sagila,
era un centro de adoración y un punto de convergencia espiritual para los babilonios. Con sus torres altísimas y sus salas decoradas con oro y piedras preciosas, el templo era un lugar de reverencia y poder. Nabucodonosor dedicó muchos recursos para embellecer este templo, creyendo que honrar a los dioses garantizaría la protección y la prosperidad de su reino. Además del Esagila, también estaba la famosa Torre de Babel, o Etemenanki, una gigantesca zigurate que, según la leyenda, buscaba alcanzar los cielos. Esta construcción representaba la ambición de los babilonios y su voluntad de acercarse a los dioses. Aunque su construcción fue interrumpida, la torre permaneció como un símbolo del ingenio y la aspiración humana. En las calles de Babilonia, el comercio florecía. Comerciantes de todo el mundo conocido traían sus mercancías, llenando los mercados con especias, tejidos, metales preciosos y artefactos exóticos. El sonido de las voces de los comerciantes, el brillo de las joyas y el aroma de las especias llenaban el aire, creando un ambiente vibrante y cosmopolita. La ciudad era un crisol de culturas, donde personas de diferentes orígenes se encontraban, intercambiaban ideas y conocimientos, contribuyendo al crecimiento intelectual y cultural de Babilonia. Nabucodonosor también se preocupaba por el bienestar de su pueblo. Construyó acueductos para garantizar el suministro de agua y desarrolló sistemas de alcantarillado para mantener la ciudad limpia y saludable. Las avenidas anchas y pavimentadas facilitaban el transporte y el comercio, y los edificios públicos ofrecían servicios esenciales a la población. Una noche, Nabucodonosor tuvo un sueño perturbador que lo dejó inquieto. Llamó a todos los sabios, magos y adivinos de su reino para interpretarlo, pero ninguno logró descifrar su significado. Nabucodonosor, a pesar de su fuerza y poder, también era un hombre como cualquier otro, sujeto a miedos e inseguridades. En una noche silenciosa, mientras descansaba en sus aposentos reales, fue visitado por un sueño que sacudió su espíritu. Este no era un sueño común, sino una visión vívida y enigmática que lo dejó agitado y sin paz. Se vio ante una estatua colosal, imponente y magnífica, pero al mismo tiempo aterradora. La estatua tenía una cabeza de oro puro, pecho y brazos de plata, vientre y muslos de bronce, piernas de hierro y pies hechos de una mezcla de hierro y barro. Sin embargo, cuando los ojos de Nabucodonosor alcanzaron los pies de la estatua, vio algo extraño. Eran una mezcla de hierro y barro. Este detalle peculiar simbolizaba la fragilidad y la división del último reino. A pesar de que parte de él era tan fuerte como el hierro, la mezcla con el barro indicaba una debilidad interna, una inestabilidad que eventualmente llevaría a su caída. Nabucodonosor observaba esta estatua con una mezcla de admiración y temor. Sabía que cada parte de ella llevaba un significado profundo y que su propio reino estaba solo al inicio de una larga cadena de eventos históricos. La visión de la estatua era al mismo tiempo un mensaje de advertencia y una profecía sobre el destino de las naciones. Este sueño, tan vívido y simbólico, dejó a Nabucodonosor profundamente perturbado. Sabía que necesitaba entender qué significaba todo esto, no solo para su propio bien, sino para el futuro de su reino y más allá. El sueño no era solo una visión personal, sino un atisbo del gran plan de Dios para las naciones de la tierra. Al despertar, el rey estaba profundamente perturbado. Sentía que el sueño contenía un importante presagio, un mensaje de los dioses que no podía ignorar. Sin embargo, su significado se le escapaba, y eso lo angustiaba cada vez más. Decidido a desentrañar el misterio, Nabucodonosor convocó a todos los sabios, magos y adivinos de su vasto reino. Estos hombres eran conocidos por su habilidad para interpretar sueños y leer señales divinas, y el rey creía que entre ellos encontraría la respuesta que tanto buscaba. Los sabios se reunieron en el gran salón del palacio, ansiosos por escuchar el relato del rey. Nabucodonosor, con su expresión severa, les contó sobre la estatua misteriosa que había visto en su sueño. Describió cada detalle con precisión, esperando que alguien allí pudiera arrojar luz sobre el enigma. Sin embargo, a pesar de sus habilidades y conocimientos, ninguno de los sabios, magos o adivinos logró descifrar el significado del sueño. Se miraban confundidos, murmurando entre sí, pero no tenían respuestas para ofrecer al rey. La frustración de Nabucodonosor crecía a cada momento. Había esperado que sus consejeros fueran capaces de solucionar el misterio, pero todos fallaron. El rey, acostumbrado a tener todas las respuestas a su alcance, ahora se veía impotente ante un simple sueño.
Su inquietud aumentaba, y empezó a cuestionar la competencia de aquellos en quienes había confiado por tanto tiempo. La situación se estaba volviendo desesperada. Nabucodonosor necesitaba una respuesta, una explicación que pudiera calmar su corazón y su mente. Fue entonces cuando alguien mencionó el nombre de Daniel, un joven judío cautivo, conocido por su sabiduría y habilidades interpretativas. Daniel había ganado una reputación respetable en el reino, y muchos creían que poseía dones especiales concedidos por su Dios. Sin más opciones, Nabucodonosor ordenó que trajeran a Daniel a su presencia. El joven fue llevado al palacio, donde se encontró cara a cara con el rey perturbado. Con una calma impresionante, Daniel escuchó atentamente el relato del sueño. Pidió un momento para orar y buscar orientación de Dios, confiando en que el Altísimo le revelaría el significado del sueño de Nabucodonosor. Esa misma noche, Daniel recibió la interpretación divina en una visión. Al día siguiente, regresó ante el rey con la certeza de que poseía la respuesta que Nabucodonosor tanto deseaba. Daniel explicó que la estatua representaba una serie de reinos que surgirían en la historia, comenzando con el imperio de Nabucodonosor, simbolizado por la cabeza de oro. Los materiales que componían las otras partes de la estatua representaban imperios futuros, cada uno inferior al anterior, hasta el surgimiento de un reino eterno e indestructible establecido por Dios. Con el permiso del rey, Daniel comenzó a hablar, detallando la visión que había recibido. Explicó que la estatua colosal del sueño de Nabucodonosor era, en realidad, un símbolo de los grandes imperios que dominarían el mundo a lo largo del tiempo. La cabeza de oro, brillante y majestuosa, representaba el propio imperio de Nabucodonosor. Tú, oh rey, eres la cabeza de oro, y dijo Daniel, reconociendo la grandeza y la gloria del reino babilónico, el más esplendoroso de todos. El pecho y los brazos de plata simbolizaban un reino que vendría después de Babilonia, inferior en esplendor, pero aún poderoso. Daniel predijo la ascensión del imperio medo-persa, que traería una nueva era de gobernanza e influencia. Este imperio, aunque no tan resplandeciente como el de Nabucodonosor, sería fuerte y significativo por derecho propio. Descendiendo por la estatua, el vientre y los muslos de bronce representaban el tercer imperio. Daniel explicó que este sería el reino de Grecia, liderado por Alejandro Magno. Este imperio se expandiría vastamente, trayendo consigo la cultura y la filosofía griegas, impactando el mundo de manera duradera. El bronce, con su fuerza y durabilidad, simbolizaba la robustez militar y la organización de este imperio. Las piernas de hierro, robustas e implacables, eran el símbolo del imperio romano. Daniel describió cómo este cuarto reino sería feroz y dominante, aplastando y subyugando todas las naciones que cruzaran su camino. El hierro representaba la fuerza brutal y la capacidad de los romanos de conquistar y gobernar vastos territorios con mano de hierro. Finalmente, Daniel llegó a los pies de la estatua, hechos de una mezcla de hierro y barro. Explicó que este último reino sería dividido y frágil, una mezcla de fuerza y debilidad. Los pies representaban la inestabilidad y la división que inevitablemente llevarían a su caída. Este reino estaría marcado por alianzas frágiles y conflictos internos, incapaces de mantener la misma cohesión de los imperios anteriores. Pero la profecía no terminaba allí. Daniel reveló a Nabucodonosor que, en los días de esos reyes, Dios establecería un reino que nunca sería destruido. Y una piedra fue cortada, no por manos humanas, y dijo Daniel, refiriéndose a una fuerza divina. Esta piedra, lanzada contra la estatua, destruyó completamente todas sus partes, reduciéndolas a polvo. La piedra entonces creció, transformándose en una gran montaña que llenó toda la tierra. Daniel explicó que esta piedra simbolizaba el reino eterno de Dios, un reino que superaría todos los imperios humanos. A pesar de la interpretación divina, Nabucodonosor se volvió cada vez más arrogante y orgulloso de sus logros, creyendo que su grandeza era resultado únicamente de su propio poder. Nabucodonosor, el gran rey de Babilonia, escuchó atentamente la interpretación de su sueño dada por Daniel. Quedó impresionado con la precisión y profundidad del mensaje, reconociendo por un breve momento la grandeza del Dios de Daniel. Sin embargo, a medida que los días se transformaban en semanas y las semanas en meses, el recuerdo del sueño y de su interpretación comenzaron a desvanecerse en la mente del rey. Caminando por los palacios dorados de Babilonia, Nabucodonosor se deleitaba con la grandiosidad de sus obras.
Las murallas altísimas, los jardines colgantes, los templos majestuosos, todo esto era fruto de su visión y de su mando. Se veía como el arquitecto supremo de un imperio que brillaba más fuerte que cualquier otro en la historia. A medida que su confianza crecía, la humildad que había sentido ante la revelación divina se disipaba. El rey comenzó a creer cada vez más que su grandeza era un reflejo directo de su propia habilidad y fuerza. Se jactaba de sus conquistas, proclamando que Babilonia era la joya del mundo antiguo gracias a su liderazgo incomparable. Su corazón se llenó de orgullo, y empezó a verse no solo como un rey, sino casi como un dios, digno de adoración y reverencia. En un día particularmente glorioso, Nabucodonosor estaba caminando por la terraza de su palacio, que ofrecía una vista deslumbrante de la ciudad. Se detuvo y miró al horizonte, donde los edificios de Babilonia brillaban bajo el sol. Con un gesto amplio, proclamó para sí mismo y para cualquiera que pudiera oírlo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo construí como residencia real, con mi inmenso poder y para la gloria de mi majestad? En ese momento, la arrogancia de Nabucodonosor alcanzó su ápice. Había olvidado completamente que su reino, por más grandioso que fuera, era solo una parte del plan divino. El orgullo cegó sus ojos a la verdad que Daniel había revelado, que todos los reinos humanos son temporales y que es Dios quien posee el control final sobre la historia. La arrogancia de Nabucodonosor no pasó desapercibida a los ojos de Dios. Aunque el rey estaba inmerso en su propia gloria, Dios tenía planes para recordarle su verdadera posición en el gran esquema de las cosas. Dios dio a Nabucodonosor otro sueño, esta vez sobre un gran árbol que fue cortado, dejando solo el tocón y sus raíces. Una vez más, Daniel fue llamado para interpretar el sueño. Nabucodonosor, aunque rodeado por el esplendor de su imperio, fue nuevamente perturbado por un sueño. Este sueño, como el anterior, era poderoso y cargado de simbolismo. Lo vio con tanta claridad que, al despertar, su corazón estaba lleno de ansiedad y confusión. El rey sabía que no podía ignorar el sueño, pues sentía que llevaba un mensaje divino de gran importancia. En la visión nocturna, Nabucodonosor vio un árbol inmenso y majestuoso que se elevaba hasta los cielos. Sus ramas se extendían hasta los confines de la tierra, ofreciendo refugio y sombra para todos los animales y pájaros. Sus hojas eran verdes y vibrantes, y estaba cargado de frutos abundantes que proporcionaban alimento para todas las criaturas. El árbol era un símbolo de vida, fuerza y generosidad. Mientras el rey observaba maravillado el espléndido árbol, una voz del cielo resonó, llena de autoridad y poder. La voz ordenó que el árbol fuera cortado, sus ramas quebradas, sus hojas dispersas y sus frutos esparcidos. Los animales que se refugiaban bajo él huyeron, y los pájaros volaron lejos. Sin embargo, la voz celestial ordenó que el tocón del árbol y sus raíces fueran dejados en la tierra, atados con hierro y bronce, para que permanecieran en campo abierto, expuestos al rocío del cielo y a las estaciones del tiempo. Cuando Nabucodonosor despertó, estaba aún más perturbado que con el primer sueño. Sabía que la visión tenía un significado profundo y urgente, así que llamó nuevamente a todos los sabios, magos y adivinos del reino para que lo interpretaran. Pero, como antes, ninguno de ellos pudo ofrecer una explicación satisfactoria. Fue entonces cuando Daniel, el hombre de Dios, fue llamado a la presencia del rey. Con la serenidad de quien conoce los misterios divinos, Daniel escuchó atentamente la descripción del sueño. Sabía que el mensaje no sería fácil de escuchar, pero la verdad debía ser dicha. Con respeto y valentía, Daniel comenzó a interpretar el sueño para Nabucodonosor. Y la gran árbol que viste, oh rey, y comenzó Daniel, y eres tú mismo. Has crecido y has fortalecido. Tu grandeza ha aumentado y liga hasta los cielos. Y tu dominio se extiende hasta los confines de la tierra. Sin embargo, al igual que el árbol fue cortado y destruido, tu majestad será derribada. Serás apartado de los hombres y tu morada será con los animales del campo. Comerás hierba como los bueyes y serás mojado con el rocío del cielo. Pasarás 7 tiempos así, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres y los da a quien él quiere. La declaración de Daniel fue un golpe duro para el orgullo de Nabucodonosor. El rey, que se veía como el más grande entre los hombres, fue confrontado con la realidad de su fragilidad y la soberanía de Dios. Sin embargo, había esperanza en el sueño,
El tocón y las raíces del árbol fueron dejados en la tierra, protegidos y preservados. Esto significaba que su reino sería restaurado una vez que él reconociera la supremacía divina. Nabucodonosor escuchó las palabras de Daniel con una mezcla de sorpresa e incredulidad. ¿Cómo podría un rey tan poderoso, que había levantado un imperio grandioso y majestuoso, ser reducido a vivir como un animal salvaje? La idea parecía absurda para el orgulloso rey, pero Daniel hablaba con la autoridad de quien había sido inspirado por Dios mismo. Daniel continuó, explicando que el periodo de humillación de Nabucodonosor duraría hasta que él reconociera que el Dios Altísimo tiene dominio sobre todos los reinos de los hombres y los entrega a quien él quiere. Era una advertencia clara de que la arrogancia y el orgullo del rey no quedarían impunes ante el Dios Todopoderoso. El rey intentó ignorar las palabras de Daniel, esperando que tal destino no se cumpliera. Sin embargo, los eventos siguientes revelarían que las palabras del profeta eran verdaderas y que la soberanía de Dios no puede ser desafiada impunemente por ningún hombre, por más poderoso que sea. Con el tiempo, la arrogancia de Nabucodonosor se intensificó. Se jactaba de sus logros, erigía monumentos para su propia gloria y exigía adoración como si fuera un dios. La historia nos enseña que Dios no tolera la soberbia humana indefinidamente, y Nabucodonosor estaba a punto de aprenderlo de la manera más difícil posible. 2 meses después del sueño del árbol y la advertencia divina, Nabucodonosor caminaba por la terraza de su magnífico palacio. Babilonia se extendía ante él en todo su esplendor, y el rey sentía una mezcla de orgullo y satisfacción por sus logros. Su imperio era vasto, sus riquezas incontables, y creía que su poder era invencible. Mientras admiraba los jardines colgantes y las imponentes murallas que rodeaban su ciudad, una voz resonó desde los cielos. Era una proclamación divina, clara e innegable, y a ti se te dice, oh rey Nabucodonosor, tu reino ya se ha apartado de ti. El corazón del rey se llenó de temor y perplejidad. Aquella voz celestial, que no podía negar, confirmaba la profecía que Daniel le había transmitido. En un instante, el poderoso Nabucodonosor se vio confrontado con la realidad de su propia fragilidad ante el Dios Todopoderoso. Justo en el momento en que se vanagloriaba de su gloria terrenal, Dios actuó para recordarle su absoluta dependencia. El reino que tanto amaba, que había construido con tanto esfuerzo y que consideraba suyo para siempre, fue arrebatado de sus manos como un castillo de arena llevado por las olas del mar. Nabucodonosor, aturdido, fue rápidamente rodeado por sus servidores. Su orgullo herido y su incredulidad fueron reemplazados por un profundo sentimiento de impotencia ante la voluntad divina. Buscaba respuestas, pero ninguna fuerza humana podría deshacer lo que Dios había determinado. Tras escuchar la voz del cielo declarando que su reino le había sido quitado, Nabucodonosor fue rápidamente arrojado a un estado de completa locura. El rey, que una vez gobernó con autoridad y majestad, ahora deambulaba por los campos de Babilonia como un animal salvaje. Su comportamiento se volvió extrañamente similar al de los animales que pastaban en los campos. Nabucodonosor pasaba los días comiendo hierba como los bueyes, ignorando las convenciones humanas de alimentación y confort. Sus nobles vestiduras dieron paso a prendas simples y rústicas, mientras buscaba sustento de la manera más primitiva posible. Su apariencia física también cambió de manera sorprendente. Su cabello, una vez bien cuidado y adornado, ahora crecía descontroladamente, recordando plumas de águila que no conocían la tijera. Sus uñas, antes cortadas y cuidadas, se alargaron y endurecieron como garras de aves rapaces, una imagen vívida de su desolación espiritual y física. Mientras tanto, los habitantes de Babilonia observaban atónitos la caída del gran rey. La noticia se extendió como fuego por los mercados, templos y palacios de la ciudad. Aquel que alguna vez fue el orgullo de Babilonia, cuyo nombre era pronunciado con temor y respeto en todas las tierras conocidas, ahora era visto como un hombre perturbado, cuya mente y alma habían sido oscurecidas por un poder más allá de la comprensión humana. El cumplimiento de la profecía fue un evento sobresaliente en la historia del rey y de su reino. Babilonia, una vez el epicentro del poder mundial, ahora presenciaba como su líder máximo era humillado por un decreto celestial. La noticia se propagó rápidamente entre los habitantes de la ciudad, y todos quedaron perplejos ante la demostración del poder de Dios sobre los reinos de los hombres. La antigua gloria del rey de Babilonia fue reemplazada por la imagen de un hombre quebrantado, vulnerable ante la voluntad divina. Durante 7 años, Nabucodonosor vivió en completo exilio y humillación,
apartado de su trono y de su pueblo en Babilonia. Inicialmente resistente y amargado, gradualmente aprendió humildad ante Dios, alimentándose de hierbas como los animales. Después de reflexionar sobre su propia caída y reconocer la soberanía divina, fue restaurado a su posición como rey, no como un soberano arrogante, sino como alguien transformado por la gracia de Dios, listo para gobernar con sabiduría y humildad. Durante su tiempo como exiliado, lejos del lujo de sus palacios y los salones reales, Nabucodonosor experimentó un cambio radical en su corazón y mente. Las hierbas que comía y el cielo que contemplaba todos los días le recordaban constantemente su debilidad frente al Dios Todopoderoso. Su cabello desaliñado y sus uñas largas eran testimonios visibles de su humillación. Sin embargo, con el paso de los años, algo profundo ocurrió en su interior. El rey, una vez lleno de orgullo y arrogancia, comenzó a reconocer la mano soberana de Dios sobre su vida y su reino. Reflexionó sobre sus propias decisiones y acciones pasadas, comprendiendo finalmente que su grandeza no provenía únicamente de sus logros terrenales, sino del favor y la voluntad de Dios. Fue durante uno de esos momentos de contemplación que Nabucodonosor levantó los ojos al cielo. En un gesto de humildad y rendición, reconoció públicamente el dominio eterno de Dios sobre todas las cosas. Su cordura, que había sido oscurecida por años de exilio, fue restaurada milagrosamente. Con el retorno de su lucidez también vino la restauración de su reino. Nabucodonosor fue reinstalado en el trono de Babilonia, no solo como un líder político, sino como un hombre profundamente transformado por la gracia y la misericordia de Dios. Su regreso al poder no estuvo marcado por la pompa y la arrogancia de antaño, sino por la sabiduría humilde que solo puede surgir de la experiencia de conocer verdaderamente a Dios. Después de pasar por un periodo de humillación y restauración, Nabucodonosor se dirigió a su reino para proclamar la grandeza de Dios. En un momento solemne, compartió cómo Dios intervino en su vida, desde su perturbador sueño hasta su transformación y reconocimiento de la soberanía divina. Nabucodonosor enfatizó que solo el Altísimo posee el verdadero poder sobre los reinos de los hombres, invitando a todos a honrar y reverenciar a Dios como el único soberano digno de adoración. La historia de Nabucodonosor nos enseña sobre la humildad delante de Dios y la soberanía divina sobre los reinos de la tierra. Comienza con un poderoso rey cuyo orgullo lo llevó a desafíos espirituales profundos. Después de un periodo de humillación, reconoció la grandeza de Dios y fue restaurado, proclamando su soberanía a sus súbditos. Esta historia nos recuerda que todo poder humano es pasajero frente al dominio eterno de Dios.